Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Marcos 4:26 dice así. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. Repite conmigo esa parte. Y duerme y se levanta. Una vez más. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Repite eso. Sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aleluya. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, porque aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, dilo conmigo, aquel día. Dile, aquel día. Cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Para los discípulos, caminar con Jesús, yo creo fue la experiencia más gloriosa. Lo escucharon predicar quizá por primera vez algunos de ellos en la sinagoga en Capernaum. Y en medio del sermón alguien dio voces: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Yo sé quién eres el santo de Israel, el santo de Dios. Un endemoniado estaba dando gritos. Jesús reprendió al demonio y el hombre cayó al suelo y el demonio se fue. Y todos en la sinagoga estaban impresionados. ¿Qué clase de doctrina es este? Que habla con autoridad a los demonios y le obedecen. Esa tarde de ese Shabbat, seguramente saliendo del servicio, no sé, pero esa tarde dice que llegó a la casa de Simón Pedro y su suegra estaba enferma, con fiebre, y Jesús puso las manos sobre ella y la sanó. Parece que corrió el rumor en cada familia que estuvo
en la sinagoga, y los que vieron la sanidad de la suegra de Pedro, corrió el rumor por toda la ciudad. Esa noche, por primera vez, la ciudad entera se agolpaba a las puertas de la casa de Simón Pedro. Todo el mundo quería escuchar a Jesús. Trajeron sus enfermos y a todos los sanó. Trajeron los endemoniados y los hizo libres a todos. Fue algo maravilloso. Al día siguiente comenzaron a predicar en las diferentes aldeas. Y los discípulos vieron los milagros más sorprendentes. Lo vieron multiplicar el pan. Lo vieron el pueblo hambriento en el desierto y él dándoles pan y todos saciados. Lo vieron caminando sobre las aguas. Lo vieron resucitando los muertos. Lo vieron reprendiendo el viento. Lo vieron en el monte de la transfiguración y la gloria de Dios sobre él y su ropa resplandeciente como el sol y 7 veces más. Y oyeron la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Ellos mismos dijeron: tú eres el Cristo, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Aleluya. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, dice el Evangelio de Juan, las cuales, si es que escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se escribirían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aleluya. Estos sus milagros, pero su forma de predicar era única. Él les hablaba en parábolas. El Evangelio de Mateo dice, y es una palabra profética de los Salmos que dice: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Él no les hablaba como leímos hoy en Marcos, y sin parábolas no les hablaba. Solo a los discípulos en particular les explicaba las cosas. Una parábola es una comparación. Es un relato sencillo, pero que deja una enseñanza profunda. Una parábola no es un ejemplo, no es una ilustración. Si yo les quiero enseñar de la oración, por ejemplo, en Noches con Jesús les conté de ese niño que gritaba: Señor, dame una bicicleta, gritando toda la noche. Y le dice la hermanita: uy, gritaste tanto anoche como si Dios fuera sordo. Dijo: no, Dios no, pero la abuelita sí. Bien, uno utiliza la ilustración y luego se va a la enseñanza. Y la ilustración la desecha. Una parábola tú no la desechas. Tú vives en ella. Tú entras en esa casa y eres enseñado por una parábola. Y así hablaba Jesús, los misterios del reino. Esta parábola en particular, que el título dice: parábola del crecimiento de la semilla. Ese título, por supuesto, no es de la escritura, lo pusieron los hombres, las divisiones en capítulos, algunos en el siglo XII, otros se terminaron con versículos en el siglo XVI, pero la palabra es la misma, pero eso que hicieron nos ayuda muchísimo. Pero quizá me gusta más el nombre que usa la Biblia de Jerusalén: la semilla que crece por sí sola. La semilla que crece por sí sola. Él estaba hablando a sus discípulos. Esta parábola, sin lugar a duda, los que ponen en duda algunos textos bíblicos, esta parábola tiene la garantía que salió de la boca de Jesús, tal como la escribió Marcos. Ni la registra Lucas, ni la registra Mateo.
en los sinópticos, que son los tres primeros evangelios que se pueden comparar uno con otro y encontrar las mismas historias contadas. Esta no. Y decía el doctor Samuel Pagán en uno de esos libros que era una garantía para los que les gusta el estudio bíblico y sus orígenes. Es una garantía que es literal de la boca de Jesús, enseñada a una generación que entiende qué es la agricultura, que la agricultura se demanda fe, porque tú siembras la semilla y tú no sabes cómo, pero ella empieza a crecer y a dar espiga y luego a salir fruto, y fruto abundante, hasta que llega el día de la cosecha. El que sembró la semilla prepara la hoz, porque sabe que viene la cosecha. Y Jesús dijo: así es el reino de Dios, como el hombre que siembra la semilla, y él no sabe cómo. Él duerme y se levanta de noche y de día, pero una cosa sabe: viene la cosecha, viene la cosecha. Esa parábola tiene mucha riqueza espiritual para ti y para mí. Viene la cosecha. Aleluya. Quizá te enseñe paciencia, quizá te motive en la fe, pero así es el reino de Dios. No sabe cómo, no tienes ni idea cómo, y te levantas, duermes y te levantas de noche y de día. Me gusta esa otra parte, de noche y de día, porque es el lenguaje judío. El lenguaje judío no es como el griego, no es como en Occidente. Nosotros hablamos del día, mañana y noche, pero el judío es noche y mañana. El día comienza en la noche. El jueves comenzó el día en la noche, apenas se esconde el sol, y el viernes estaban crucificando al Señor. En la noche ya comenzaba el segundo día, el Shabbat, todo el día. En la noche de ese Shabbat comenzaba el tercer día, domingo, y en la madrugada del domingo el Hijo de Dios resucitó. Aleluya. Así que Jesús le estaba hablando a un pueblo que entendía lo que él quería decir, porque eran agricultores, porque era su modus vivendi, era la forma de sostenerse. Ellos conocían que un agricultor tiene que tener fe, como lo enseñaba esta mañana Juan Sebastián en la ofrenda. Cuando tú pones la ofrenda tienes que tener fe, porque tú dices: hoy es una semilla, pero preparo mis arcas porque viene una cosecha. Esa parábola tiene mucho que ver con lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, cuando dijo: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Aleluya. Ese día Jesús les habló la parábola del sembrador. Ese día les dijo: el sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es las promesas de Dios. Esa es la semilla. Así que cuando Dios suelta una palabra, esa semilla, tú no sabes cómo, pero esa palabra se cumplirá. Aleluya. Aleluya. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo que la envié. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, terminó la clase.
Terminó la clase y Jesús les dijo: pasemos al otro lado. El texto dice: aquel día. Di conmigo: aquel día. Aquel día. El día que les enseñó que la semilla es la palabra de Dios. El día que les enseñó que el reino de Dios es como un hombre que siembra la semilla, la palabra. Cuando se da la palabra y tú no sabes cómo, tú duermes, te levantas y ella solita va creciendo y esa va a dar su cosecha. Esa tarde, ese día, aquel mismo día, Jesús dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién dijo que pasaran al otro lado? ¿Pedro? No. Jesús. Voy a usar la forma que usa la pastora. Juan, ¿cierto que fue Juan? Todos dicen no, a mí me gusta como cuando la pastora predica. No, fue Jesús el que lo dijo. Y ellos ya sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y Jesús sí que hizo. Coro Junior, ¿qué hizo Jesús? Él cogió una almohada y se fue a la parte de atrás de la barca y se acostó a dormir. ¿Qué dice el texto? Es como el hombre que siembra la palabra y duerme y se levanta. Jesús estaba viviendo esa parábola. Él dijo: pasemos al otro lado, y se fue a dormir. El viento azotaba la barca con furia, dice la Nueva Biblia, al día. Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás. La tormenta era terrible y estos hombres comienzan a gritar, angustiados, luchando para no hundirse. Pero se olvidaron que tenían una palabra: pasemos al otro lado. Pero estaban angustiados y despertaron al Señor. Despierta, Señor, no te da cuidado que vamos a perecer. Jesús se puso de pie. Enmudece, le dijo al viento, e hizo bonanza. Hubo silencio. Y les dice a ellos: ¿cómo es? ¿Todavía no tenéis fe? ¿Aún no tenéis fe? Dice otra versión. Todo lo que han visto. Me vieron caminando sobre las aguas, me vieron dando pan en el desierto, resucitando a los muertos. Oyeron la voz de mi Padre. Ustedes ya saben que soy el Mesías y todavía no tienen fe. Yo creo que es para todos nosotros, porque todos sabemos exactamente lo mismo: que Él es el Señor de toda la creación. Esa noche dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Pero yo no creo que lo dijeron ahí delante de Él. La barca de Jesús no era muy grande. Yo creo que esa noche en casa, cuando Jesús se durmió, se reunieron. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Y quizá uno dijo: ¿qué fue lo que pasó? No sé, pero pienso que alguien dijo: nosotros olvidamos lo que Él nos prometió. Él nos prometió que nos haría pescadores de hombres, y eso todavía no se ha cumplido. Nosotros olvidamos que Él es el Mesías y sus promesas. Y otro dijo: y nosotros olvidamos que Él estaba en la barca, que Él estaba ahí con nosotros. Y el otro dijo: pero a nosotros se nos olvidaron sus milagros. Y tal vez el más sabio de ellos dijo: se nos olvidó la enseñanza de la mañana, que el reino de Dios, porque a ellos sí se los explicaba, es como el hombre que sembró la semilla y duerme. Jesús se fue a dormir porque Él sabía que iban a pasar al otro lado. Y yo vine a decirles esta mañana: así es el reino de Dios. Cuando Él te da una palabra,
cuando Jesús te da una palabra, tú no sabes cómo. Tú te levantas, tú duermes, tú confías, porque esa palabra ya salió de su boca y no volverá a él vacía. Se cumplirá todo lo que él dijo. Aleluya. Se cumplirá y viene la cosecha, viene el cumplimiento de esa palabra. Aleluya. Yo sé que promesas han salido de la boca del Señor allí en la Escritura para ti. Promesas han salido de parte del Señor, de este púlpito o de tu vida devocional. Y el Espíritu de Dios te ha dado testimonio, tu corazón ardido, no tus emociones. Y tú sabes que esto vino de parte de Dios. Pero quizá estás en una ahogándote, gritando, llorando, no lo entiendes. ¿Cómo es posible? Señor, despierta. Pero yo creo que estás como Abraham llorando en esa tienda. Olvidaste sus palabras. ¿Sabían que este universo se sostiene por la palabra de Dios? Tú estás ahí sostenido por la palabra de Dios y respiras por el aliento de su Espíritu. Él dijo, Él hará. Él habló, Él lo ejecutará. Cuando Él dice algo, tú no tienes que saber cómo, solo tienes que creer. Viene, porque Él lo dijo, Él lo hará. Hay cosas que Dios dice que no entendemos. Ellos no entendieron la resurrección y muchas veces Jesús les dijo que Él resucitaría al tercer día, que sería entregado por los principales sacerdotes, pero que lo crucificarían, pero que Él resucitaría, y ellos no lo entendían. Años atrás el Señor me dijo, a Pati y a mí nos dijo, sin muros será levantada la iglesia. Y yo me imaginaba que íbamos a predicar en un potrero. Dije, debe ser que vamos a predicar en un potrero, en un terreno abierto, y la gente va a venir así. Pero yo pensaba en el clima bogotano y la lluvia y los cambios de lluvia a frío, sol. No van a poder soportar. Esa era mi manera de pensar, pero yo decía, bueno, Él dijo, o a menos que sea un techo y no tenga muros. Pero Él lo dijo, pero no sabía cómo. Cuando comienzan a abrirse las iglesias virtuales, 60 iglesias donde está la pantalla, la congregación recibiendo la misma adoración, el mismo sermón, disfrutando todos el mismo servicio. En España, en esta misma hora, nuestros hermanos están disfrutando lo mismo que estamos disfrutando. La misma unción está cayendo allá, el mismo sermón les está llegando allá, la misma adoración. Nuestros hermanos en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Brasil, en Chile, en todos, y en las iglesias de Colombia. El día que empezó la pandemia, todos estos pastores que se burlaban de la forma en que estábamos haciendo iglesia nos llamaron. Se volvió un lema. El primer mes todos los pastores hablaban, tenemos que hacer iglesia de otra forma. Explíquenos cómo lo están haciendo ustedes, enséñenos. Nació Noches con Jesús. Yo subí a la terraza del edificio donde vivo y veía las calles sola, ni un carro, ni una persona. Ya no había el tráfico pesado, nadie pasaba por ahí. Pero a la noche, cuando aún estaba más vacío, teníamos conectados 60,000 personas al mismo tiempo. Nadie las podía ver, pero ahí estaban. Y creció a 100,000, a 150, a 200, cerca de 500,000 de personas. No importa, es sin muros que la iglesia será edificada. Sin muros será levantada la iglesia. Ya no podemos hacer misión como en el siglo XIX. Estas son las misiones modernas. Y a través de todas estas
ustedes. Vamos a ir hasta lo último de la tierra. Aleluya. Cuando Él dijo: les unjo como pioneros, yo no sé cuántos se vistieron esa camiseta en su corazón. Soy un pionero, soy un pionero, uno que abre camino, uno que va adelante. Bueno, el primer programa de televisión en Colombia donde se predicaba desde el púlpito fue el de avivamiento de este lugar. Habían 2 programas, pero eran de entrevistas, y se daba la oportunidad para testificar prudentemente de Jesús. Pero desde aquí se predicaba 100% de Jesús en televisión. El primer canal de televisión que entregó este país, que estaba ligado a la tradición, pero para que se predicara el evangelio 24 horas, es el canal ABN, el canal nuestro. La semana pasada, cuando recibí el grado doctoral en Global University en Springfield, Missouri, a mí me sorprendió cuando lo dijeron. Luego me alegré porque no sé cómo, yo duermo y me levanto, pero Él hace las cosas. Cuando dijeron: desde 1947 se fundó Global University, o la formación de pastores de esa universidad. En el 90 era una universidad, eran 2 universidades. En el 2000 se unieron para hacer una sola, que es Global University. Y de todos estos años, el primer hispano que recibe un grado doctoral por esa universidad es usted, Pastor Ricardo. Yo decía: Él lo prometió, Él es el pionero. Él dijo: hay una unción sobre este lugar para ser pioneros, y Él te la quiere dar. Aleluya. Pionero es el que abre camino. Otros de ustedes van a ir mucho más allá, pero había que abrir camino. La primera iglesia que se abrió en Colombia en tiempos de pandemia fue esta, el Centro Mundial del Avivamiento. El primer protocolo de bioseguridad para iglesias en América Latina salió de aquí, y la usaron los gobiernos a nuestro alrededor. Eso es ser pioneros. Hay una unción de pioneros sobre nuestras vidas. Tómenlo, porque está sobre ustedes. Nos pasó algo gracioso el día del grado, donde estaba Alejo, estaba ahí, Ricardo, Juani. Pero me entregaron la toga para que me la pusiera en un cuarto antes de subir de entrar al auditorio. Y me puse la toga, y había un lazo, 2 lazos amarillos. Y Pati, que me estaba arreglando, me decía: ¿y eso cómo va? Y entonces no la poníamos de una forma y otra, y me lo puso en la cintura y decía: sí, parece como a Lutero. Se burlaba de mí. Entonces y no sabíamos, pero cuando salimos me detuvieron y nos dijeron: no, esto es un reconocimiento académico. ¿Y cómo es así? Digo, en los niveles doctorales, los 3 grados más altos que existen es laude, cum laude y summa cum laude. Y cada cordón representa un reconocimiento. El suyo, pastor, es cum laude. Y yo no lo sabía, pero yo sí sé quién lo hizo. Yo no lo sabía, pero sé quién lo hizo. Lo hizo el Señor, porque Él prometió: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Él lo dijo, Él lo cumple. Yo honro a los que me honran. Si alguien dirá: ¿y por qué no le puso summa cum laude? No, porque Él sabe que para mí el único summa cum laude es el Espíritu del Señor. A Él es el que lo hace todo bien. Aleluya. Quizá como los discípulos olvidas que Jesús está contigo. Estás llorando en un rincón de la habitación tu problema, pero Jesús dijo: no teman, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese día es hoy. Él está contigo hoy y siempre. Aleluya. Me subí al avión en Nueva York.
La iglesia era tan pequeña, sin embargo habíamos abierto una iglesia pequeñita en Medellín, en Villavicencio, en Cali. Y Pati y yo fuimos para abrir en Nueva York, pero yo fui adelante. Y me cerraron la puerta en la cara. Cuando ya estaba allá, cuando ya habíamos vendido nuestros muebles, porque íbamos a instalarnos para plantar la iglesia, en la puerta nos la cerraron. Y yo no conocía la ciudad. Eso fue en el año 92, imagínense. Yo no conocía. Así que me paré en un paradero, cerca a un paradero del metro. ¿Para dónde cojo? No conozco la ciudad, no conozco a nadie, no conozco el idioma. Y yo estaba llorando allí, perdido. ¿Por qué me hicieron eso? Si hasta el día anterior había una alegría grande. ¿Por qué nos cerraron la puerta? Y luego supe por una palabra del Señor que debería venir al sur. Y yo pensé que era al sur de los Estados Unidos y me fui para la Florida, para Miami. Tenía una prima lejana que la conocí cuando era niño. Es lo único contacto que teníamos. Y vino el huracán Andrew, uno de los huracanes más devastadores que ha tenido Miami y todo el sur de la Florida. Así que el vuelo me lo retrasaron y al día siguiente salía, primer vuelo a Miami, para aterrizar en una ciudad devastada. Y yo iba llorando hasta el counter, y cuando entregué el pasaporte, el tiquete, ¡pum!, se apagó el sistema. Y estos operarios corrían a un lado y a otro y no sabían cómo ubicar las personas de ese vuelo. Después de un buen rato, resolvieron poner en línea, en fila, los que iban en ese avión siguiendo a uno de los funcionarios de la aerolínea. Y todos íbamos en fila, pero yo iba atrás, de últimas, iba llorando, confundido, los días oscuros. Y ellos acomodaron las personas en el avión de atrás a adelante. Y cuando yo llegué ya no había cupo, sino la única silla, primer puesto en la primera clase. ¡Aleluya! Me llevaron allá, me pasaron el menú que iban a dar en la primera clase, y el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo: no temas, yo estoy contigo. Él está contigo en la noche oscura. Él está contigo en la mañana de la alegría. Y les digo, las más grandes conquistas no es cuando estás en la cima, sino cuando estás en el valle. Ahí es donde aprendes lo mejor de tu vida. No puedes olvidar su poder. No puedes olvidar la enseñanza del reino. Cuando Él te da una palabra, duerme. Es decir, confía, descansa, porque Dios te va a llevar al otro lado. Me gusta lo que le pasó al pastor Satirio en Cúcuta. Nos contó que compraron un terreno donde iban a construir la iglesia, o le regalaron un terreno, pero era una montaña. Y el domingo él había predicado sobre la autoridad que tenemos para mover montañas, y había mucha unción, tiene mucha autoridad en la fe. Y cuando él predicó de esto, la gente estaba feliz, que podemos hablarle a las montañas en el nombre de Jesús y mover las montañas. Las montañas son nuestros obstáculos, las batallas de la vida. Y citó a los jóvenes al día siguiente que fueran con pala y pica, porque iban entre todos a mover a arreglar ese terreno. Cuando llegaron todo ese grupo de jóvenes, y el monte estaba bien alto, trabajaron todo el día, excepto un joven que se hizo del otro lado y se sentó. Y todos lo reprendían: ¿por qué no vienes a ayudarnos a trabajar, a mover esta tierra? Y él dijo: porque el pastor dijo que nosotros podemos ordenarle a la montaña y se va a mover. Y se burlaron de él, pero él se quedó tranquilo
y sudaron. Ese clima es bien caliente, todo el día moviendo eso. Y este joven seguía quieto. Yo no voy a ir porque el pastor dijo que podíamos mover la montaña y yo ordené que esa montaña se moviera. Al finalizar la tarde, este joven grita: ¡ahí viene! Y venía una retroexcavadora gigante, paró al frente de ellos y dijo: ¿qué están haciendo? Le dijeron lo que estaban haciendo y él dijo: quítense de ahí, y empezó a remover la tierra. Cuando tú crees, tú puedes mover las montañas. Así que vine a decirles: Dios te da una palabra, descansa, porque Dios te va a llevar al otro lado. Aleluya. Vamos, pide que Él calme, que calme los vientos, dile: Señor, calma los vientos. A tierra firme hazme llegar, a la otra orilla tú me llevarás. Ven, calma los vientos. A tierra firme hazme llegar, a la otra orilla llevarás, Señor. Si has estado llorando, si has estado angustiado, la angustia no va a impedir que Dios cumpla su palabra, ni la va a acelerar. Él dijo, Él lo va a hacer. Él te va a pasar al otro lado. No importa si es como submarino, no importa cómo sea, pero que te pasa, te pasa. Así que hoy, tomar la almohada e ir a descansar es solo un símbolo de la fe. Fe. El biblista que traducía para una tribu la palabra fe no sabía cómo hacerlo, hasta que encontró a uno de ellos recostado en una hamaca, descansando, y dijo: eso es fe, reposar en sus promesas. Así que tomar esa almohada es solo un símbolo de fe. Levanta tus manos y dile: yo voy a confiar en ti. Tú lo prometiste, Señor. Tú lo prometiste, Señor. Pero tal vez tengas como los apóstoles: ven, Señor, calma los vientos. Yo quiero orar eso por ti. Tú confía en el Señor. Esto lo vamos a hacer con la orquesta. Con este coro. Vamos a hacer una oración con este coro. Mientras ustedes cantan, háganlo en oración. Calma los vientos a las familias de la iglesia. Ministerio, ora conmigo. Los demás solo confíen en el Señor. Señor, calma los vientos. Señor, calma los vientos. Señor, calma los vientos. Ven y calma los vientos, Señor. Ven y calma los vientos. Señor, 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 calma
A tierra firme espero llegar. A la otra orilla tú me llevarás. Ven, calma los vientos. A tierra firme espero llegar. A la otra orilla tú me llevarás. Ven, calma los vientos. A tierra firme espero llegar. A la otra orilla tú me llevarás. Ven, calma los vientos. A tierra firme espero llegar. A la otra orilla me llevarás, Señor. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Yo te ruego por el que está en medio de la tormenta, que hoy pueda reclinarse en Jesús. Reclinarse en Jesús. Vamos, recuéstate en su pecho. Hazlo allí en oración. Recuéstate en su pecho y dile a Jesús lo que estás viviendo. En el nombre de Jesús. Jesús, Señor mío, mi barca se hunde. Díselo a Si Él. vienes a ella, la tormenta huirá. De mi calma los vientos y dame tu paz. Hazle la oración a Jesús. Dile. Levanta tu mano y dile lo que estás viviendo. Dile: Jesús, Señor mío, siento que mi barca se está hundiendo. Jesús, Señor mío, mi barca se hunde. Si vienes a ella, la tormenta huirá. Señor, calma los vientos Y dame tu paz. y dame tu paz. Pídelo a Jesús. Señor, calma los vientos. Ven y calma los vientos. Señor, calma los vientos. Ven y calma los vientos. Señor, calma los vientos. Vale, ahí viene la unción de consolación para ti. Señor, Él fortalece tu alma hoy. Hoy Él aviva la fe en tu espíritu. Ven y calma los vientos. Calma los vientos. Ven y calma los vientos. Señor, calma los vientos. Ven y calma los vientos. Señor, calma los vientos. Señor, calma los vientos. La tormenta huirá. Calma los vientos. A tierra firme se llegar. A la otra orilla tú me llevarás. Ven,
Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Así que vamos a tomar una almohada. Claro, esto es espiritualmente que les estoy hablando, ¿no? Y vamos a reclinarnos en Jesús. Él nos va a pasar al otro lado. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya.